Ya vieron la noticia de estos señores presidentes, de estas dos personas que realmente están trabajando por su país, están limpiando, saneando, expulsando, sobre todo allá en el país del norte, expulsando a todas esas personas que estaban haciendo gran daño a los Estados Unidos, a todos esos migrantes que llegaron, que pensaron que estaban en su país y comenzaron a hacer cosas ilícitas. Hace unos meses atrás, estas dos personas llegaron a un acuerdo y ese acuerdo hoy se concretó. Llegó el primer avión lleno de personas ilegales que cometieron cosas ilícitas allá en Estados Unidos, sobre todo de personas venezolanas que ya estaban sentenciados y todo eso, como Trumps no quiere saber nada de extranjeros que le hagan daño a su país, ni siquiera en cárceles, llegó a un acuerdo con Bukele para que todas esas personas que estaban en cárceles de Estados Unidos, sobre todo los miembros del Tren de Aragua, y otros carteles más, vayan a El Salvador, a esas hermosas cárceles que construyó el señor Bukele y los tengan ahí para que cumplan esa misión de regenerarse. Entonces, ese es el acuerdo que llegaron estos dos señores presidentes. ¿Qué va a pasar con esto? Que no solamente es un acuerdo firmado y ya. No, el señor presidente de Estados Unidos le va a pagar por un año por tener a 300 peligrosos, este, delincuentes, pillos, como ustedes quieran llamarlos, 300 máximo por un año va a recibir nada más y nada menos el señor Bukele, El Salvador, 6 millones de dólares, 6 palitos, 6 de los grandes. Y ha manifestado Bukele que eso va a servir para construir otra mega cárcel a su estilo. Entonces, no es por gusto que el señor Bukele lo está trayendo a esos presos de otra nacionalidad. Imagínate, presos venezolanos allá en El Salvador, expulsados de Estados Unidos, ¿no? Lo lógico era que vayan a su natal Venezuela, pero con este acuerdo se llega a estas cositas interesantes, ¿no? Que los presos condenados vayan allá a seguir con su hábitat, a seguir pagando esas penas. Y aquí está la información. Trump deporta a El Salvador a cientos de venezolanos pese a la orden que le prohibía hacerlo, porque un juez por ahí, como siempre, se complican, siempre hay personas que no te dejan trabajar y ese juez le prohibió que ese avión parta hacia El Salvador con estos chicos malos. Un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador horas después que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo, que deje sin efecto esa medida. Pero Trump no la escuchó y se salió con la suya. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo junto a otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, los M13. La llegada de los deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez fiscal le había impedido al presidente Trump invocar una centenaria ley para justificar las deportaciones, algo que Bukele ridiculizó en una publicación posterior, que decía, uy,
demasiado tarde, escribió el mandatario salvadoreño en sus redes sociales. Bukele informó que los detenidos fueron trasladados de inmediato al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador o del Salvador por un año renovable, lo que sugiere que podrían permanecer mucho más tiempo por allá. En El Salvador, conociendo todo ese territorio, cómo se manejan las cárceles, ¿no? Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros, añadió. El Salvador había acordado aceptar albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año a un costo de $6 millones, reportó. Me parece muy interesante, ¿no? Algo que estos dos mandatarios se unan, colaboren y sobre todo lo que está haciendo el señor Donald Trump desde que llegó a la presidencia, saneando el país, porque de verdad, el anterior presidente hizo cosas, dejó ingresar ilegales, sobre todo personas de muy mala referencia que llegaron al país de Estados Unidos a eso, a delinquir, no a progresar, a hacer algo por su vida, sino a hacer cosas malas, y ese país se llenó de cosas que nunca antes se habían visto. Hasta las mismas pandillas locales estaban asustados con estos famosos Tren de Aragua y otros que llegaron por allá. Entonces, se está saneando Estados Unidos. Claro que también eso perjudica a países como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, que están regresando los migrantes de, deportados, expulsados. Pero bueno, así es. Cada uno o cada presidente vela por su país. Así esperemos que sea también aquí en el Ecuador algún día, que nuestros políticos también trabajen realmente por el país y no solo pensando en sus intereses. Vamos a ver qué pasa con todo esto, con el rumbo que toma nuestros queridos futuros presidentes o dos candidatos que sean elegidos, ¿no? Para dirigir los 4 años del Ecuador. Veremos en qué manos caemos, señores.